Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo del hermetismo y la cábala, dos corrientes esotéricas que han dejado huella en el pensamiento místico occidental. A primera vista, podrían parecer universos separados, nacidos de culturas y épocas distintas, pero al sumergirnos en sus profundidades, descubrimos una fascinante red de paralelismos, ecos y puntos de convergencia que han enriquecido el alma humana durante milenios. Prepárense para desvelar los hilos invisibles que entrelazan estas dos venerables tradiciones, explorando sus matices y resonancias. Como hemos comentado en videos anteriores, nos centraremos en que tienen en común el hermetismo en su sentido más amplio y clásico y el cábala. Abordaremos el Kybalión superficialmente, solo en la medida en que sus principios se relacionan con el hermetismo para la comparación, dado que ya tienes videos dedicados a su explicación completa. Nuestro enfoque estará en el profundo vínculo esotérico. Para comprender verdaderamente lo que el hermetismo y la cábala tienen en común, es fundamental situarlos en su contexto histórico, entender cómo sus enseñanzas fueron gestadas y, crucialmente, cómo fueron transmitidas a lo largo del tiempo, a menudo de manera velada y esotérica. El hermetismo, como ya hemos apuntado, es una tradición que se gestó en el crisol cultural del Egipto helenístico, específicamente en la cosmopolita ciudad de Alejandría, un faro de conocimiento y confluencia de ideas griegas, egipcias y orientales. Su apogeo se sitúa entre el siglo III a.C. y el siglo IV después de Cristo. La figura central, Hermes Trismegisto o tres veces grande, no es una persona histórica en el sentido convencional, sino una síntesis mística del dios griego Hermes y el dios egipcio Tot, deidad de la sabiduría, la escritura, la magia y los secretos divinos. Bajo su nombre se agrupan una serie de textos seminales conocidos como el Corpus Hermeticum, los Asclepios y la enigmática Tabla Esmeralda. Estos no son meros tratados filosóficos discursivos, son diálogos iniciáticos, himnos, revelaciones místicas y aforismos que buscan guiar al lector hacia la gnosis, un conocimiento no solo intelectual, sino directo, intuitivo y transformador de lo divino. Lo más notable del hermetismo es su naturaleza profundamente sincrética. No es una religión en el sentido dogmático, sino una corriente filosófico-espiritual que absorbió y reinterpretó elementos del neoplatonismo, el estoicismo, la filosofía egipcia y algunas influencias judaicas y persas. Su objetivo principal era el retorno a la unidad, la reintegración del alma individual con la fuente divina, un proceso que implicaba la purificación, la elevación de la conciencia y la comprensión de los misterios cósmicos. Este cuerpo de conocimiento, aunque cayó en el olvido en la Alta Edad Media cristiana, resurgió con una fuerza extraordinaria en el Renacimiento europeo, gracias a la labor de humanistas visionarios como Marsilio Ficino y Cosimo de Medici, quienes tradujeron y difundieron el Corpus Hermeticum. Este redescubrimiento marcó un hito en la historia del esoterismo occidental, influyendo en filósofos, artistas y magos de la época. Por otro lado, la cábala, que significa recepción o tradición recibida, es la corriente mística central del judaísmo. Si bien sus raíces se hunden en textos esotéricos judíos mucho más antiguos, como el Sefer Yetzira, libro de la formación, siglo III y VI después de Cristo, y el Sefer Habahir, libro de la claridad, siglo XII, su desarrollo más sistemático y su forma más conocida se consolidaron en la España medieval y en Provenza, Francia. La obra cumbre de este periodo es el Zohar Esplendor, un vasto compendio de interpretaciones místicas de la Torá. La cábala es una profunda y compleja interpretación esotérica de la Torá, los 5 libros de Moisés, que no busca entenderla literal o legalmente, sino como un código divino, un plano arquitectónico que revela los secretos de la creación, la naturaleza de Dios conocido como Ein Sof, el infinito, y la intrincada relación entre lo finito y lo infinito. La cábala se transmite tradicionalmente de maestro a discípulo, a menudo en el seno de comunidades judías devotas, y se basa en la meditación, el estudio profundo de los textos sagrados
y la práctica de la oración y los preceptos divinos. A diferencia del hermetismo, que era más ecléctico y abierto a diversas influencias externas desde su génesis, la Cábala se mantuvo firmemente arraigada en el marco de la tradición judía ortodoxa durante siglos, si bien con el tiempo, y especialmente a partir del Renacimiento, algunas de sus ideas trascendieron las fronteras del judaísmo, dando origen a la Cábala cristiana y posteriormente a la Cábala hermética, ramificaciones que veremos más adelante. Aquí encontramos uno de los paralelismos más resonantes y profundos entre ambas tradiciones: su concepción de una realidad divina única y trascendente, de la cual emana, se desdobla o se manifiesta toda la existencia. Este es el corazón de su cosmovisión. El hermetismo postula un monismo radical y panteísta. El todo es Dios, y Dios lo es todo. No hay nada, en última instancia, que esté separado de la divinidad. El universo no es una creación ex nihilo de la nada, en el sentido convencional de una deidad externa que modela algo preexistente, sino una emanación, una manifestación, un despliegue del todo en sus diversas formas y niveles de realidad. La famosa máxima hermética, a menudo atribuida a la tabla esmeralda, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, encapsula de manera magistral esta idea de correspondencia y reflejo. Sugiere que los mismos principios universales que rigen el macrocosmos, el universo, el plano divino, operan también en el microcosmos, el ser humano, el plano terrenal y en todos los planos intermedios de la existencia. Es una visión profundamente holística, donde la unidad subyace a la aparente multiplicidad y cada fragmento del universo es un espejo que contiene la totalidad del infinito. El conocimiento hermético busca discernir esta unidad subyacente, comprender los principios inmutables que rigen el flujo de la energía divina a través de la creación y armonizarse con ellos. La coherencia y el orden del cosmos son reflejos de la mente divina. La Cábala, aunque enmarcada en una teología monoteísta judía que enfatiza la trascendencia de Dios, también describe un proceso de emanación divina, esencial para comprender la creación. El Ein Sof, el infinito o sin fin, es la esencia incognoscible, abstracta e incomprensible de Dios, que está más allá de cualquier atributo o comprensión humana. Sin embargo, para que la creación sea posible, y para que lo divino pueda revelarse y relacionarse con el universo y con el ser humano, el Ein Sof se revela a través de una serie de 10 sefirot singular, sefirá. Estas sefirot no son entidades separadas de Dios, sino que son emanaciones, atributos, potencias o contenedores de la luz divina, a través de las cuales lo incognoscible se hace cognoscible. Estas 10 sefirot, dispuestas en el célebre diagrama del árbol de la vida, descienden sucesivamente desde la divinidad más pura y abstracta Keter, la corona, hasta la manifestación más densa y material Malchut, el reino. El árbol de la vida es un mapa cosmológico intrincado que describe cómo la luz divina se condensa, se modula y se diversifica para formar los universos espirituales Atzilut, mentales Bria, astrales Yetzira y físicos Asia. Cada sefirá representa un aspecto específico de la divinidad como sabiduría, entendimiento, misericordia, rigor, belleza, etc., y un nivel de la realidad. Lo crucial es que para la Cábala, estas emanaciones no están separadas de Dios, son extensiones de Él, reflejos de su esencia. El proceso de la creación es, por tanto, una serie de velos o condensaciones de la luz divina, donde el mundo físico es la manifestación más velada de esa luz divina, pero no menos divina en su esencia. La comprensión de este proceso de emanación y de las interrelaciones entre las sefirot permite al cabalista discernir la presencia divina en cada aspecto de la existencia y trazar el camino de regreso a través de estos mismos canales de emanación a la fuente. Aquí, el paralelismo es innegable. Ambas tradiciones describen un proceso de flujo o descenso de lo divino hacia lo manifestado, una especie de despliegue cósmico, y ambas proponen que la clave para la comprensión del universo
reside en el reconocimiento de su unidad subyacente y su origen divino, y en el discernimiento de las leyes y principios que rigen esta emanación. Una de las ideas más potentes y transformadoras que el hermetismo y la cábala comparten es la concepción del ser humano como un microcosmos, un universo en miniatura que no solo refleja el macrocosmos, sino que también contiene las mismas potencias y principios divinos que operan a escala cósmica. En el hermetismo, la idea del hombre como microcosmos es absolutamente fundamental. Se cree que el ser humano posee dentro de sí una chispa divina, un fragmento del todo que, por alguna razón a menudo interpretada como un descenso voluntario o una caída en la materia, ha venido a residir en un cuerpo físico. El objetivo supremo de la vida hermética es despertar y cultivar esta chispa divina, ascendiendo a través de los planos de la existencia para reunirse con la fuente. Este proceso es a menudo descrito en términos de alquimia espiritual o regeneración. No se trata de transformar plomo en oro físico en un laboratorio mundano, sino de transmutar los aspectos inferiores y materiales del ser humano, el plomo de las pasiones, el ego y la ignorancia, en los superiores y espirituales el oro de la sabiduría, la iluminación y la divinidad. Esto implica una purificación radical del alma, la armonización de las facultades internas, razón, voluntad, emoción y el desarrollo de una conciencia superior. La gnosis hermética es ese conocimiento directo, experiencial y no meramente intelectual que permite al individuo reconocer su verdadera naturaleza divina y trascender las limitaciones impuestas por la existencia material. La famosa frase délfica, «Conócete a ti mismo», resuena profundamente en esta tradición, ya que el conocimiento del yo, del microcosmos, es la llave indispensable para el conocimiento del universo y, en última instancia, de Dios. El camino hermético es, en esencia, un viaje interior. La cábala también coloca al ser humano en un lugar central como un reflejo directo y vívido de lo divino. El concepto de Adam Kadmon, el hombre primordial o hombre celestial, es una idea cabalística profunda que representa la manifestación arquetípica de Dios en la creación y, a su vez, la forma en que las sefirot se organizan y se reflejan en la estructura del ser humano. Cada una de las 10 sefirot del árbol de la vida no solo corresponde a un aspecto divino, sino también a una parte del cuerpo humano, una facultad psicológica o una cualidad espiritual. Por ejemplo, Keter se relaciona con la corona de la cabeza y la voluntad divina, Chochma y Bina con los hemisferios cerebrales y las capacidades de sabiduría y entendimiento, Netzach y Hod con las piernas y los atributos de victoria y esplendor, y Malchut con los pies y la manifestación física y el reino. Esta correspondencia convierte al ser humano en un pequeño universo, un árbol de la vida en sí mismo. El objetivo del cabalista es el Tikkun HaNefesh, la rectificación del alma, y el Tikkun Olam, la rectificación del mundo. Este proceso implica purificar y elevar su alma, ascendiendo a través de los mundos espirituales representados por el árbol de la vida. El ascenso no es físico, sino espiritual y consciente, y se logra a través de diversas prácticas. Implica la purificación de las intenciones kavana, la práctica de las mitzvot, mandamientos divinos, que tienen una profunda dimensión mística y cósmica, la meditación sobre los nombres divinos y las combinaciones de letras hebreas. Al igual que el hermetismo, la cábala no es solo un sistema intelectual o un compendio de dogmas, es un camino práctico para la transformación personal y la debekut, adhesión o unión con lo divino. Ambas tradiciones entienden que el ser humano no es un mero observador pasivo del universo, sino un participante activo y crucial en el proceso cósmico, con el potencial de reflejar la divinidad en su propia vida y contribuir a la reparación cósmica. La autorrealización es, en ambas, la llave a la realización divina. Tanto el hermetismo como la cábala se sumergen en el reino de lo inefable, aquello que no puede ser expresado directamente con el lenguaje ordinario o la lógica racional. Por ello, ambas recurren extensamente al simbolismo, la alegoría
y la analogía como herramientas esenciales para transmitir verdades profundas, multifacéticas y a menudo paradójicas, que apelan más a la intuición que al intelecto puro. El hermetismo es una tradición profundamente arraigada en el simbolismo. Sus textos están repletos de metáforas, mitos, figuras arquetípicas y alegorías. La ya mencionada tabla esmeralda, con su lenguaje enigmático y poético, es un ejemplo magistral de cómo se usan los símbolos para velar y revelar simultáneamente verdades cosmológicas y alquímicas. La alquimia hermética, más allá de la búsqueda de la transmutación de metales básicos en oro físico, es una poderosa y compleja alegoría de la transformación interior, donde el plomo del ego, las pasiones, la ignorancia y la materia se purifica y sublima para alcanzar el oro de la sabiduría divina, la iluminación y la inmortalidad espiritual. Animales como el dragón, el fénix, colores rojo, blanco, negro, elementos fuego, agua, aire, tierra y procesos naturales. Fermentación, destilación, coagulación son cargados de significados esotéricos que solo pueden ser comprendidos a través de la meditación, la intuición y la experiencia interna. El simbolismo en el hermetismo no es meramente decorativo o poético, es un lenguaje vivo y dinámico que busca activar niveles más profundos de la conciencia del estudiante. La Kabbalah es quizás aún más intrincada y sistemática en su uso del simbolismo. El árbol de la vida en sí mismo es el símbolo cabalístico por excelencia, un mapa multidimensional que no solo describe la emanación divina y la estructura de los universos, sino también la estructura de la psique humana y los caminos de ascenso espiritual. Cada sefirá tiene su propio conjunto de símbolos, colores, números, planetas, arquetipos angelicales y nombres divinos asociados, formando una intrincada red de correspondencias que abarca todo el cosmos. Además, la Kabbalah emplea la gematría asignación de valores numéricos a las letras hebreas para revelar conexiones ocultas entre palabras, el notaricon, formación de acrónimos, a partir de frases para desvelar nuevos significados, y la temurá, transposición o sustitución de letras para encontrar nuevas interpretaciones. Las letras hebreas no son solo símbolos fonéticos, son consideradas como las piedras o los ladrillos con los que Dios creó el universo, cada una cargada de energía, poder y significado místico profundo. El uso del simbolismo en la Kabbalah permite al iniciado trascender la lectura literal y superficial de los textos sagrados y sumergirse en las corrientes más profundas de la sabiduría divina, revelando la intrincada red de conexiones que subyacen a la totalidad de la realidad. La dependencia de ambas tradiciones en el simbolismo refleja una comprensión compartida y profunda, que la verdad última es inefable, incomprensible por la razón limitada, y que el lenguaje lineal y la lógica discursiva son insuficientes para aprenderla en su totalidad. Los símbolos actúan como llaves que abren puertas a niveles más elevados de comprensión, permiten que el conocimiento se revele de manera intuitiva y experiencial, trascendiendo las limitaciones del mero intelecto racional. Son puentes entre lo conocido y lo desconocido, entre lo manifiesto y lo oculto. Más allá de sus marcos teóricos y sus complejas cosmovisiones, tanto el hermetismo como la Kabbalah son sendas espirituales vivas que invitan a la práctica y a la experiencia directa de lo divino. No son meras filosofías para ser contempladas o sistemas intelectuales para ser memorizados, son caminos esotéricos para ser recorridos, que buscan una transformación radical del ser. En el hermetismo, la búsqueda de la gnosis, ese conocimiento directo, intuitivo y transformador de lo divino, es el pináculo de la experiencia humana. Esto se logra a través de diversas prácticas que buscan purificar el alma y elevar la conciencia del individuo. Si bien no hay un ritual hermético estandarizado como en algunas religiones, las prácticas incluyen la meditación profunda sobre los textos sagrados, la visualización creativa, la invocación de fuerzas cósmicas y principios divinos, la contemplación de la naturaleza como un libro de Dios, y la introspección profunda para purificar las pasiones y alinear la voluntad individual con la voluntad divina. La alquimia,
en su sentido espiritual y filosófico, es una práctica activa de transmutación interna, donde el practicante trabaja conscientemente en sus propias imperfecciones y en la integración de su ser para alcanzar un estado de perfección y unión con lo divino. El objetivo es que el conocimiento no sea una creencia intelectual, sino una experiencia vivida que transforme la conciencia y la existencia. En la Cábala, el objetivo fundamental es la Debekut, que significa adhesión o unión con Dios. Esta unión no es una fusión de esencias donde el individuo pierde su identidad, sino un estado de profunda comunión, alineación y proximidad consciente con la voluntad y la luz divina. Las prácticas cabalísticas son diversas y profundas. Incluyen la meditación sobre las sefirot y sus atributos, la recitación y visualización de nombres divinos, a menudo derivados de combinaciones de letras hebreas, y su gematría, la oración contemplativa Kavana, que implica una intención y concentración profunda. El estudio intensivo de los textos sagrados como la Torá y el Zohar, con una mente mística que busca los secretos ocultos, y la observancia de los mandamientos mitzvot, con la intención de elevar las chispas divinas que se encuentran dispersas en el mundo material debido al rompimiento de los vasos Shebirat Hakelim. La Cábala es un camino de ascesis espiritual que busca despertar la conciencia divina dentro del individuo y facilitar su ascenso a través de los mundos espirituales, trayendo la luz divina al mundo físico. La experiencia directa de la luz divina, la percepción mística y la revelación interior son los frutos anhelados de estas prácticas. Sus diferencias en la forma y el contexto cultural comparten la convicción inquebrantable de que el conocimiento es inútil si no conduce a una transformación interna profunda y a una experiencia directa de la realidad espiritual. Ambas son, en esencia, disciplinas místicas que buscan trascender la dualidad de lo humano y lo divino para alcanzar un estado de unidad, armonía y comunión con la fuente última de toda existencia. El hermetismo y Cábala, aunque distintos en sus orígenes geográficos, culturales y religiosos, revelan una sorprendente y profunda cantidad de puntos en común. Ambas tradiciones ofrecen una visión unificada del cosmos, un camino de autodescubrimiento que conduce a la divinidad interior, un lenguaje simbólico para lo inefable y un llamado a la práctica transformadora. Su legado conjunto ha enriquecido inmensamente el tapiz del esoterismo occidental, ofreciendo a los buscadores de todas las épocas un mapa hacia el conocimiento de lo divino y la comprensión de los misterios más profundos de la existencia. La sabiduría que encierran sigue resonando hoy, invitándonos a explorar las profundidades de la realidad y de nosotros mismos, y a reconocer la unidad que subyace a toda la diversidad. ¿Hay algún otro ángulo que te gustaría que exploráramos para profundizar aún más en este fascinante tema? No dudes en dejarlo en los comentarios. Nos encantará leerlo. Hasta pronto. Si te ha gustado este video y te apasiona el mundo del hermetismo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad. Además, si tienes alguna sugerencia o pregunta, déjala en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente video.